El océano no solo devora el acero, devora la historia. En las profundidades abisales donde la presión puede aplastar un bloque de titanio como si fuera papel, la labor de documentar el fin de las estructuras humanas recae en los drones de exploración. Estos vehículos, conocidos como Remotely Operated Vehicles, son los únicos testigos capaces de captar el momento exacto en que un barco fantasma, un pecio que ha permanecido décadas en equilibrio precario, finalmente cede a la gravedad y a la corrosión, volviendo a hundirse en una nueva etapa de desintegración. Sin embargo, como demostró la tragedia del sumergible Titan en 2023, capturar ese instante es una proeza técnica donde el más mínimo error de configuración puede borrar para siempre el registro de la verdad. La documentación de estos colapsos no es un mero ejercicio de curiosidad morbosa, sino un pilar fundamental de la arqueología subacuática y la ingeniería de materiales, permitiendo a los científicos entender la cronología de la descomposición y el comportamiento del acero a presiones extremas. Cada fotograma capturado es una lección de física aplicada y una nota a pie de página en la historia de la fragilidad humana. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La gesta de un dron a 4.000 metros de profundidad es una danza entre la luz artificial y la oscuridad eterna. El entorno abisal, a esas profundidades, es un mundo ajeno a la vida terrestre, un reino de silencio y presión donde la tecnología debe funcionar con una precisión implacable. Autonomous Underwater Vehicle no solo lucha contra la presión estática, sino también contra las corrientes impredecibles, la visibilidad nula y la constante amenaza de quedar enredado en los restos del naufragio que intenta documentar. El acto de filmar se convierte en una misión de rescate de datos, donde el objetivo es preservar el testimonio visual antes de que la entropía del océano complete su obra. Cuando un barco como el Titanic o el Bismarck llega al fondo del mar, no termina de hundirse. Comienza un proceso de siglos que los arqueólogos denominan asentamiento dinámico. Un barco fantasma es una estructura en agonía sostenida por un delicado balance de fuerzas. Las bacterias del género Halomonas devoran el hierro, convirtiéndolo en rústicles, estructuras de óxido similares a estalactitas, lo que debilita las cubiertas y los mamparos. Este proceso biológico, conocido como corrosión roviana inducida, es el principal arquitecto de la destrucción del pecio. Los rusticles, aunque parezcan inofensivas formaciones orgánicas, son el cáncer del acero, vaciando el material de su integridad estructural desde el interior. El momento en que un dron de exploración capta un colapso estructural es un evento científico de primer orden. La cámara registra cómo el acero, privado de su integridad, se dobla en un silencio absoluto, puesto que el sonido a esas profundidades viaja de forma distinta y los drones rara vez captan audio útil. Este segundo hundimiento es el que finalmente sella los compartimentos que aún guardaban aire o lodo, transformando el pecio en una pila de escombros irreconocible. Es el último acto del naufragio, un clímax silencioso donde siglos de ingeniería sucumben a la naturaleza. El valor de este registro visual es incalculable, ya que ofrece una visión en tiempo real de los modos de fallo de estructuras a gran escala bajo presión sostenida, información que es imposible de replicar en un laboratorio. En junio de 2023, el mundo centró su atención en el sumergible Titan de la empresa OceanGate. Esta nave, diseñada con un casco experimental de fibra de carbono, implosionó durante su descenso hacia el Titanic. La tragedia no solo fue un recordatorio brutal de los peligros de la exploración abisal, sino también una lección crucial sobre la redundancia tecnológica y la gestión de datos en entornos hostiles. La implosión del Titan puso de relieve que la innovación en materiales, fibra de carbono para el casco, debe ir de la mano con una arquitectura de datos a prueba de catástrofes. Meses después, los equipos de recuperación de la Guardia Costera de los Estados Unidos lograron un hallazgo asombroso entre los restos esparcidos en el lecho marino. Una de las cámaras que integraba el sistema de monitoreo externo del sumergible. La cámara, a pesar de ser un mero accesorio en la inmensidad del desastre, se convirtió en un objeto de intensa esperanza forense. La cámara estaba físicamente destrozada, la lente de borosilicato había desaparecido y la carcasa de titanio mostraba signos de una fatiga extrema, pero la ingeniería de su diseño de almacenamiento había logrado un milagro parcial. En su interior, protegida por una celda de presión sellada y aislada de la furia de la implosión, se encontraba la tarjeta de memoria. El proceso de recuperación de datos fue minucioso, una operación de cirugía digital. Los técnicos forenses lograron extraer archivos de imagen y vídeo que prometían revelar los últimos segundos de la tripulación, el momento exacto en que la estructura cedió. En el milisegundo en que el casco falló,
La cabina implosionó con la fuerza de varias toneladas de TNT. El servidor de almacenamiento fue vaporizado instantáneamente, mucho antes de que pudiera ejecutar la rutina de cierre de archivo necesaria para escribir los últimos fotogramas del vídeo en la memoria física. La tarjeta de memoria recuperada solo contenía clips de viajes anteriores y las pruebas de superficie. Este vacío informativo es la prueba de que, en condiciones extremas, la configuración del software es tan vital como la resistencia del hardware. La lección del Titán fue clara. El testigo digital debe ser autónomo y su sistema de grabación, inmediato y redundante. En la arqueología de desastres, el vídeo es el único testigo objetivo y no sesgado. En el caso del Titan, se buscaba desesperadamente el vídeo para confirmar la teoría de la delaminación. Se cree que la fibra de carbono del casco comenzó a separarse capa por capa, como las hojas de un libro, antes de fallar catastróficamente. Si la cámara hubiera guardado esos últimos segundos, los ingenieros podrían haber visto si el casco comenzó a sudar agua, si se observó vaporización de resina o si aparecieron grietas visibles antes de la implosión. La secuencia de imágenes habría sido una biblia de la ciencia de materiales. Al no existir esa grabación, la ciencia debe retroceder a la suposición y a los modelos de simulación por ordenador. La respuesta de la industria ha sido inmediata. Los drones de exploración que visitan barcos fantasma ahora están siendo equipados con lo que se denomina cajas negras visuales. Estos son sistemas de grabación independientes que guardan el vídeo en un buffer de memoria de estado sólido ultra rápida y no volátil. Crucialmente, este buffer está diseñado para no requerir una señal de cierre de archivo para que los datos sean legibles. Esto asegura que, incluso si el sistema se destruye súbitamente, los datos grabados hasta el último microsegundo sean recuperables mediante un proceso forense posterior. La analogía con las cajas negras de los aviones es deliberada, buscando garantizar la continuidad del registro de datos incluso en el fallo más extremo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las imágenes captadas por drones de exploración tienen una cualidad casi espectral. Debido a la falta absoluta de luz solar, la luz azul apenas penetra más allá de los 1000 metros, los potentes focos del dron crean sombras largas y dramáticas, iluminando un mundo que está eternamente en tinieblas. La paleta de colores se reduce a lo que los focos pueden revelar: naranjas, rojos y amarillos artificiales que contrastan con el azul y negro abisal. Cuando un dron ilumina un barco que vuelve a hundirse, capta fenómenos extraños. La bioluminiscencia de las bacterias que consumen el metal puede crear un resplandor tenue alrededor de las grietas del casco, un macabro halo de descomposición. Los sedimentos que caen de las cubiertas superiores, a medida que la estructura se derrumba, parecen una lluvia de ceniza naranja. Para los científicos, estas imágenes no son solo visualmente impactantes, son datos termodinámicos y cinéticos. El movimiento del lodo y las partículas permite calcular la velocidad de la corriente, la dinámica de la ruptura y la fragilidad del metal remanente, permitiendo inferir la distribución de la carga y los puntos de fallo. Tradicionalmente, los drones de exploración se conectaban a un barco mediante un cable de fibra óptica para transmitir vídeo, garantizando la seguridad de los datos. Sin embargo, este cordón umbilical es un obstáculo para explorar barcos hundidos o cuevas submarinas profundas. Para estas misiones se utilizan ahora los Autonomous Underwater Vehicles, drones sin cable que operan de forma independiente mediante algoritmos y navegación inercial. El riesgo es la pérdida total de información si él queda atrapado, por ejemplo, durante un colapso. Para contrarrestar esto, la nueva generación incorpora balizas de datos desprendibles. Si los sensores detectan un peligro inminente, choque, inclinación, presión, el dron expulsa automáticamente una cápsula con la tarjeta de memoria que flota a la superficie. Esta es la última defensa para asegurar que el momento exacto sea recuperado por los investigadores, aunque el robot se pierda. Existe un debate ético importante sobre el uso de drones para captar el hundimiento final de barcos que son, en esencia, cementerios. El Titanic, el Britannic o el mismo Titan son lugares de descanso final para cientos de almas. Las cámaras que graban la desintegración de estas naves están documentando también la desaparición de los últimos vestigios materiales de las personas que perecieron en ellos. La línea entre la ciencia y la profanación es a menudo borrosa en la arqueología de aguas profundas. Los protocolos de la UNESCO y otras agencias exigen un respeto por estos sitios, lo que a veces entra en conflicto con el deseo científico de documentar el proceso de descomposición hasta el final. La desclasificación de los archivos del Titan mostró que las imágenes previas al viaje fatal incluían momentos de la tripulación preparándose, de optimismo y de ambición, ajenos al destino que les esperaba.
Esto añade una capa de tragedia existencial al análisis técnico. Las cámaras de exploración no solo captan metal y presión, captan el último rastro de la ambición humana frente a la naturaleza indomable. Gracias a los miles de horas de vídeo captados por drones de exploración antes de que los barcos fantasma terminen de hundirse, los científicos están creando gemelos digitales. Mediante una técnica llamada fotogrametría, se combinan miles de fotos de alta resolución con datos de escaneo láser para crear un modelo 3D perfecto del pecio, con una precisión submilimétrica. El futuro de la exploración abisal se centra en la predicción, no solo en la documentación. Tecnologías como el LIDAR submarino permiten mapear estructuras con precisión milimétrica, detectando el desplazamiento de una viga y prediciendo el hundimiento de barcos fantasma antes de que ocurra. Esto garantiza que, aunque el barco colapse, los historiadores puedan visitarlo en una realidad virtual inmersiva. Sin embargo, la historia de los drones y los barcos fantasma es también una lección de fragilidad tecnológica. El caso del Titan demostró que, a pesar de la sofisticación de las máquinas, la falta de previsión humana en la configuración de datos puede resultar en un silencio digital absoluto, perdiéndose el sacrificio y la información en el abismo de la presión infinita. La persistencia tecnológica lucha contra la entropía universal. Aunque los barcos fantasmas sigan hundiéndose y el acero se convierta en polvo, los drones de exploración seguirán desafiando al océano para arrebatarle el último fotograma de su historia. La próxima inmersión, llevando las lecciones del sumergible Titan, asegurará que la cámara sea un testigo inquebrantable, con sistemas de energía más robustos y comunicación cifrada para proteger los datos. El abismo, donde el tiempo se mide en corrosión, es el escenario de este esfuerzo científico. Captar el momento exacto en que una nave colapsa es la forma de salvar su memoria, un testimonio silencioso que el ser humano logra conservar de su historia frente a la inmutable faz del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.